Hemos tenido una semana bastante interesante, ¿no? Pasando de temas, biología, geografía, desde ahí todos hemos pasado muchos temas, ¿no? Y pues entender a Humboldt desde diferentes miradas, diferentes aspectos y genera reflexiones no solo de Humboldt como personaje histórico, que bueno, muchas veces he recalcado, ¿no? Se han recalcado en las conferencias, no era como una persona sola que venía a estudiar los Andes, sino también entender toda la cantidad de redes de conocimientos que existían en su momento. Esta mañana nos hablaba la doctora Reyes justamente cómo gran parte de los conocimientos son conocimientos de pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? El mismo entender la naturaleza como un ser integral, estas redes de que todo genera una afectación sobre todo, ¿no? Y genera una consecuencia, pues es parte de esto. Y bueno, en la tarde pues teníamos dos conferencias. La primera se llama El estado de los glaciares en el Ecuador, del magíster Bolívar Cáceres. Él es responsable del programa de glaciares en Ecuador del INAMI. Es investigador especializado en glaciología y cambio climático, a cargo de monitoreo y estudio del retroceso del glaciar en los Andes ecuatorianos, documentando la pérdida del 63% de la cobertura glaciar del país en las últimas 6 décadas. Su trabajo es crucial para la gestión de recursos hídricos y políticas de adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, bienvenido Bolívar, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada y bueno, cuando quieras iniciar, adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este evento en representación del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Y lo que voy a tratar de hacer es hacerles una panorámica del estado actual de los glaciares en el Ecuador. Todo esto dentro del marco del Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, el cual fue establecido por la Organización Meteorológica Mundial en colaboración con la UNESCO. Y durante todo el año en todo el mundo se están realizando eventos para mostrar lo que pasa con los glaciares, ¿no? Entonces, es en este contexto que estoy participando en este evento Tejiendo el Mundo Humboldt, el mundo Humboldt, naturaleza y sociedad. Bueno, básicamente lo que les voy a presentar es el estado de los glaciares en el Ecuador y es el estudio que nosotros realizamos aquí en el Instituto Nacional de Meteorología para poder documentar la evolución de la criosfera en el Ecuador. Eh, Dentro de esto, en el Ecuador, en la actualidad tenemos 6 coberturas glaciares. Básicamente son el Nevado Cayambe, vamos yendo de norte a sur, el Nevado Cayambe, que es un glaciar que su máxima altura está ubicada a los 5.790 metros sobre el nivel del mar. El Eh, un Antisana, momento, disculpe, le sí, interrumpo, estimado. Estamos viendo su presentación, pero no está en modo presentación, no está pasando las diapositivas. acá yo estoy pasando las diapositivas, no sé qué pasa. Estamos observando la pantalla del PowerPoint y solamente vemos, A eh, ver, ahí ahí está, estamos ahí bien, tenemos la sí, presentación. Ya, entonces, bueno, nos vamos un poquito para disculpe. atrás. Ya, entonces, básicamente en el Ecuador tenemos 6 coberturas glaciares. La que está ubicada más al norte está ubicada sobre el Nevado Cayambe, que tiene una altura máxima de 5.790 metros, está en la parte norte. Siguiendo de norte a sur, el Nevado Antisana con una altura máxima de 5.760 metros, ubicado en esta parte. El Cotopaxi, que es un glaciar cuya máxima altura está ubicada a 5.897 metros sobre el nivel del mar. El, el pequeño glaciar de Liliniza, muy cercano al Cotopaxi, cuya altura máxima es de 5.305 metros sobre el nivel del mar. El Chimborazo, con una altura máxima de 6.270 metros sobre el nivel del mar.
ubicado en esta zona. Y el Altar, que es un volcán extinto cuya altura máxima está ubicada a 5.319 metros sobre el nivel del mar. Hasta el año 2024, en el Ecuador teníamos 7 coberturas glaciares. En el año entre 2024 y 2025, la cobertura glaciar del Carihuayrazo, ubicada a 5.020 metros sobre el nivel del mar, desapareció. Es decir, ya no es más un glaciar y lamentablemente es una evidencia de cómo el cambio climático afecta a los glaciares, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Hablaremos un poquito sobre el Nevado Antisana. Eh, el Antisana es un glaciar, es una cobertura glaciar ubicada cerca de la ciudad de Quito. En esta, sobre un glaciar de la Antisana que lo conocemos como Glaciar 15, se ha establecido el monitoreo para poder identificar cuál es el comportamiento de los glaciares en el Ecuador. Es decir, es el glaciar típico, es el glaciar tipo para los Andes del Ecuador. Básicamente, este glaciar es estudiado en colaboración con el Instituto Francés de la Cooperación y Desarrollo, IRD de Francia, desde el año de 1995 hasta la actualidad. Esto se lo hace dentro del marco de un convenio entre el INAMI y el IRD de Francia. Básicamente, este glaciar, como les está ubicado entre los 4.800 metros sobre el nivel del mar y la cumbre es 5.760 metros sobre el nivel del mar. Es un glaciar con una área de 0.66 kilómetros cuadrados. El desarrollo de la lengua glaciar es de 2 kilómetros desde la parte más baja hasta la cumbre. Durante los 28 años de monitoreo continuo de este glaciar, se ha podido establecer los parámetros glaciológicos principales, que básicamente es la ubicación de la línea de equilibrio del glaciar 15 de la Antisana, que como les había dicho, es el glaciar tipo para los Andes del Ecuador. En, eh, Haciendo un estudio de la evolución de la línea de equilibrio, se ha podido establecer que en promedio esta para el año para el, el periodo de que les había mencionado está ubicada a los 5.127 metros sobre el nivel del mar. El área promedio de acumulación de este glaciar es del orden del 63%. Como les había dicho, es un glaciar que está monitoreado desde 1995 hasta la actualidad. Este glaciar es reportado al Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, el Global Glacier Monitoring Service, que un es una institución que compila los datos que se recogen alrededor de todo el mundo de los principales glaciares y estos datos son reportados cada 2 años. El glaciar de la Antisana también forma parte del Observatorio para el Medio Ambiente, ORE, que es un observatorio que tiene el apoyo de Francia y que tiene sitios de observación en Europa, en Latinoamérica y en la Antártida. Hablaremos un poco sobre el Nevado Cotopaxi. El principal objeto de estudio del volcán Cotopaxi tiene que ver con el riesgo asociado al casquete glaciar. Como ustedes conocen, el Cotopaxi o han escuchado, el Cotopaxi es un volcán activo que estos últimos años ha tenido varios eventos eruptivos durante los cuales el glaciar ha sufrido un derretimiento grande e intenso, que se ha incrementado por la caída de ceniza que se tuvo en el Cotopaxi en el periodo 2015-2016 y más recientemente en 2023-2024. Como les había dicho, el interés de estudiar este glaciar principalmente está asociado al riesgo, asociado al derretimiento de glaciar en el caso de producirse un evento volcánico. Eh, eh,
aquí pueden ver la evidencia del último periodo eruptivo pequeño que se tuvo entre 2023 y 2024. Se puede ver todavía el glaciar cubierto con ceniza que salía, y esto es lo que ha producido una disminución bastante importante de glaciar en estos últimos 10 años, el glaciar del Cotopaxi, aparte de la evolución natural, digamos, que es debida al cambio climático. En el Cotopaxi también nosotros realizamos acá en el INAMI el seguimiento de los parámetros climáticos con una estación que está ubicada con una estación meteorológica ubicada en las cercanías del refugio Rivas. Aquí se puede ver una pequeña toma donde se puede observar la estación, y nosotros recopilamos los parámetros climáticos para poder explicar de alguna manera cómo es el retroceso de glaciar en el Cotopaxi. Disculpe, qué pena me Sí, da interrumpirle, pero lastimosamente no estamos viendo cuando cambia la diapositiva. diapositiva, no le coge. A ver, ahí. Sí. Ah, ya aparece, sí, pero le toca ¿Podría, ir Ahí está. podría ahí en los darle símbolos. clic en la parte inferior derecha para hacerla como en modo presentación? Porque no estamos viendo cuando usted hace el cambio de la diapositiva. O Ya, F5 también puede ser en el teclado. Ah, F5. ahí. No, en la No, también parte inferior derecha de la ventana de Sí, del PowerPoint. PowerPoint. Ahí pone está. como una Presentación Ahí, con diapositiva. Ahí estamos en modo presentación. ah, no, no le podemos ver no, por alguna no, razón. Solo vemos la pantalla de PowerPoint. Ya sí, no salgo. se logra ver. A ver, aquí estoy en el PowerPoint. ¿Sí le ve? Sí, ahí Sí, estamos en PowerPoint. Ya, entonces ahí le pongo en modo presentación. Sí, ahí está en modo presentación. No se nos cambia. Ya, entonces ahí sí ya es un aspecto técnico, entonces lo voy a hacer acá en el PowerPoint, ¿sí? sí, Tal como es. mejor. Ya, entonces nos quedamos en el Ya, Cotopaxi. gracias, Bueno, disculpe. no sé si lograron verlo, como les decía, es una fotografía, estas dos fotografías es para evidenciar cómo ha sido el proceso del retroceso de glaciar del Cotopaxi, relacionado principalmente con la actividad volcánica ocurrida en los últimos 10 años. El casquete, otro casquete importante es el Chimborazo. En esta fotografía que estoy señalando automáticamente, ustedes pueden observar cómo han retrocedido los glaciares del Chimborazo de manera importante en los últimos 4 o 5 años, ¿sí? Hay que resaltar que el glaciar del Chimborazo estuvo afectado por la actividad cercana del volcán Tungurahua durante 11 años, durante los cuales gran parte de la ceniza que se emitía en el Tungurahua iba a caer sobre el glaciar del Chimborazo. Durante muchos meses se pudo observar que el glaciar de Chimborazo se encontraba de color gris o negro. Entonces esto aceleró de manera bastante importante el retroceso de los glaciares en este periodo de 10 años, y es lo que se puede ver aquí, cómo se encuentran actualmente los glaciares de Chimborazo. En esta fotografía se puede ver una vista desde el lado de los refugios Wimper y Carrel. Se puede ver claramente que esta zona hasta hace unos 8 o 10 años existía nieve, y por aquí se hacía la ruta de subida al Chimborazo. Actualmente esta ruta no se la puede realizar porque se ha vuelto muy peligrosa, entonces ha cambiado la ruta. Entonces esto es una evidencia clara de cómo ha afectado el retroceso del glaciar del Chimborazo, y ha afectado de manera importante el asunto del turismo asociado al glaciar, que es básicamente relacionado con las personas que venían expresamente acá al Ecuador para hacer la ascensión del Chimborazo. Actualmente pueden hacerlo, pero las condiciones son más difíciles.
Pasamos a otra cobertura glaciar. Aquí podemos ver la cobertura del altar. Este es una caldera, es un volcán con una caldera extinta, pero que tiene cobertura glaciar importante. Aquí en el altar, también el monitoreo de los glaciares se lo hace principalmente relacionado con el riesgo glaciar. Eh, Produjo por la caída de un bloque en la laguna. Una parte de lo que se llama la Monja Grande cayó en la laguna y produjo con una altura de más o menos 100 metros un bloque de unos bastante importante que produjo un pequeño lajar que bajó por el Valle de Collanes y llegó hasta el río Pastaza. Afortunadamente en este valle no existía población y no hubo pérdidas humanas. Lo que sí hubo es una afectación importante a una zona ganadera que existía en esa época y actualmente se ha vuelto a ser utilizado para la ganadería y es algo que ocurre referido al riesgo asociado al glaciar, a los glaciares, en el caso de que tiene relación con fenómenos geológicos como son las caídas de rocas o asociado también al cambio climático. Aquí tenemos otra cobertura glaciar, básicamente es el Nevado Cayambe, tiene una cobertura glaciar todavía importante y que en estos últimos años no ha sufrido una afectación extraordinaria, como por ejemplo en el caso del Cotopaxi y del Chimborazo. En el glaciar del Cayambe únicamente se ha tenido el retroceso asociado a las condiciones de evolución de clima, cambio climático y condiciones naturales de la evolución geológica del glaciar. En esta fotografía se puede ver una panorámica, digamos, del pequeño glaciar remanente del Ilincia Sur. Como les había dicho, este glaciar está ubicado a una altura cercana a los 5.000 metros sobre el nivel del mar y muy seguramente es el candidato a desaparecer, yo diría, en los próximos 15 a 20 años, si las condiciones climáticas actuales siguen con el mismo ritmo. Desgraciadamente, este glaciar también desaparecerá, como ocurrió con el glaciar del Carihuayrazo. Aquí les voy a hablar brevemente sobre lo que ocurrió en el Carihuayrazo. Como les había dicho, es un glaciar que desapareció entre 2024 y 2025. Aquí se puede ver una secuencia de fotografías tomadas por diversos colegas desde el año de 1982 hasta el 2024. En 1982, como ustedes pueden observar, la cobertura del glaciar del Carihuayrazo era bastante importante. Tomen especial atención en la zona que estoy señalando. En el año de 1982, toda esta zona estaba cubierta por glaciares. Eh, Más o menos en un periodo de 1982 a 2023, toda la cobertura glaciar de esta zona desapareció. Ustedes pueden ver que ya no existía más glaciar en el 2023 y todo esto, este glaciar desapareció y solo quedaba un pequeño glaciar remanente en la parte inferior del valle. Entonces, esto es como actualmente se encuentra el glaciar del Cayo Guairazo. Lo único que se tiene un pequeño remanente de hielo muerto en la parte que estoy señalando aquí. Y lo demás ya no es más glaciar. Esto hace 20 años, todo esto estaba lleno de hielo, ¿sí? Entonces ahora lo único que queda es este pequeño trozo de hielo muerto y aquí se ha formado una pequeña laguna que se la conoce como la laguna congelada y actualmente los pobladores
cercanos al Carihuayrazo. Antes vivían, digamos, la industria del turismo era un poco era importante para ellos, ¿no? Digamos, entonces la gente iba con con el interés de escalar el Calle Guairazo, llegar a la cumbre, subir por el glaciar, todo eso. Entonces, en la actualidad, lo que las personas han tenido que hacer como una manera de, digamos, de adaptación a las nuevas condiciones es ya no ofrecer los servicios para ayudar a las personas a que hagan la escalada del Cariguairazo hasta la cumbre sobre el glaciar, sino hace un trekking hasta la laguna congelada y van a observar lo que antes era un glaciar. Entonces, es de cierta manera, una adaptación de las personas a las nuevas condiciones de cambio climático. Esto lo hacen los guías locales que son de las comunidades indígenas cercanas al Carihuayrazo. En la tabla ustedes pueden ver cómo evolucionó el glaciar desde el año de 1956. ¿Por qué desde el año de 1956? En este año, entre 1955 y 56, fueron tomadas las primeras fotografías aéreas por el Instituto Geográfico Militar para todos los glaciares del Ecuador. Entonces, los inventarios que se han realizado aquí en el INAMI como parte del Inventario Nacional de Glaciares toman como punto de partida el año de 1956 y se los ha realizado hasta la actualidad. En el caso del Carihuayrazo, para 1956, se analizó la fotografía de 1956 y para esa época la cobertura del glaciar de Carihuayrazo era de 333.422 metros cuadrados. En el 2023, en el 2003, perdón, en 2003 cuando se comenzaron a hacer visitas eh, anuales al Nevado del Carihuayrazo para o sea, como era un pequeño glaciar, era interesante realizar el levantamiento para ver cómo evolucionaba el glaciar. Entonces, aquí en el 2003 es el primer año que tuve la oportunidad de ir al Carihuayrazo. Para esa época ya tenía un área de 234.249 metros cuadrados, con una reducción de 1956 a 2023 de aproximadamente el 30%. Desde 2003 hasta el 2024 se realizaron levantamientos del contorno del Carihuayrazo todos los años, ¿sí? 2003, es decir, durante estos 24, 25 años, y se pudo hacer un seguimiento de cómo es la evolución del glaciar. En este caso era la reducción del pequeño glaciar del Carihuayrazo, y aquí podemos ver cómo año a año iba reduciéndose de manera bastante intensa, ¿no? Entonces, hasta finalmente en el 2024, que se tiene una cobertura pequeñita de alrededor de 1925 metros cuadrados, con una pérdida de glaciar de 99.4% en el periodo 1956-2024. Es decir, ya lo que existe en el Carihuayrazo ya no es considerado como un glaciar, sino es un hielo muerto o fósil que ya no se comporta como un glaciar. Adicionalmente, aquí hay que poner un poquito de atención. Como les había dicho, el periodo eruptivo del Tungurahua, digamos, entre 2010 y 2017, la reducción del glaciar de Carihuayrazo es bastante importante en su cobertura. Esto por el fenómeno que les había mencionado anteriormente. Gran parte de la ceniza que salía del Tungurahua por cuestión de la acción de los vientos, todo eso iba a parar sobre el glaciar del Chimborazo y del Carihuayrazo. El Carihuayrazo durante la mayor parte del tiempo, entre 2011 y 2017, estaba negro, es decir, absorbía una cantidad mayor de radiación solar, lo que aceleró el proceso de fusión. Entonces, es una consecuencia de un fenómeno natural, en este caso una erupción volcánica, aparte de la evolución natural de los glaciares, de todos los glaciares, no solo del Carihuayrazo, que tienen sus procesos naturales asociados al proceso geológico natural de avance o retroceso del glaciar. Eh,
Obviamente las condiciones naturales de la evolución geológica de los glaciares ha sido afectada por el calentamiento global que está relacionado con la actividad humana. Entonces, es un, es un, o sea, el retroceso de glaciar es un fenómeno natural que es afectado por la actividad del hombre. Bueno, finalmente aquí les presento un cuadro de resumen de los inventarios nacionales de glaciares que se han realizado en el país. El primer inventario fue desarrollado por dos colegas, un colega americano, Stefan Hastenrad, y un colega alemán, Eckhard Jordan, en 1999, que es el primer inventario eh, técnico, realizado técnicamente de los glaciares del Ecuador. Para este año, para este inventario lo realizaron, como les había dicho, tomando como base las fotografías de 1956 hasta las fotografías de 1960. Y para esa época, el primer inventario de glaciares, de glaciares del Ecuador nos arrojaba un área de 97.2 kilómetros cuadrados. Durante casi 20 años no se realizaron actualizaciones de este inventario glaciar. En el 1997 realicé en 2010 realicé una actualización del inventario de los glaciares del Ecuador, tomando como base fotografía aérea de 1997, 1960, 1956, y se pudo establecer una cobertura glaciar para esa época de los siete coberturas glaciares que les había dicho, de 60.7 kilómetros cuadrados. Entre 2016 y 2017 realicé otra actualización de los glaciares, del inventario de los glaciares del Ecuador. Durante ese periodo hubieron fotografías que fueron tomadas por el Ministerio de Agricultura. Además, entre 2015 y 2016 se realizaron fotografías aéreas sobre el Cotopaxi y el Chimborazo, asociados en el caso del Cotopaxi, asociados con el periodo eruptivo 2015-2016, y en el caso del Chimborazo, con la ocurrencia del desborde de una laguna de glaciar 13 que ocurrió en 2015. Entonces ahí la Secretaría de Riesgos realizó un vuelo, financió la realización de un vuelo fotogramétrico, el cual fue realizado por el Instituto Geográfico Militar del Ecuador. Entonces, complementando con otras fotografías que fueron tomadas en los otros glaciares, se realizó una actualización del inventario gracias a la facilidad que en esa época nos prestó el Instituto Geográfico Militar para realizar el análisis de las fotografías. Para esa época, 2016-2017, la cobertura glaciar fue del alrededor de 43.5 kilómetros cuadrados. En el año pasado, 2024, y este año, he estado realizando una actualización del inventario, igual con las fotografías que fueron tomadas entre 2017 y 2024, encontrándose una área para los glaciares del Ecuador actual de 37.1 kilómetros cuadrados. Hay que poner énfasis que para el año 2024 ya no son ya no son 7 coberturas glaciares, sino 6 coberturas glaciares, por la desaparición que les había mencionado del glaciar del Cari-Guairazo. Como resumen de todo esto, el porcentaje de reducción de los glaciares es del 61.8%, tomando como punto de partida el 1956 hasta el 2024. Bueno, eso es lo que les quería comentar sobre el estado actual de los glaciares en el Ecuador, y si es que existe alguna pregunta, inquietud, podemos absolverla en la medida de las posibilidades. Gracias. Bueno, buenas tardes, Magister. Muchas gracias por su presentación. Muy interesante pues conocer todo este trabajo del INAMI alrededor de los glaciares, el derretimiento, bueno, las afectaciones de cambio climático. Bueno, yo quería saber qué tipo de glaciares predominan en el Ecuador y si esta tipología influye en la vulnerabilidad climática que tengan. Bueno, en el Ecuador, básicamente,
lo que se tienen son casquetes glaciares asociados a los volcanes. Son grandes conos, ¿no? Entonces, básicamente son glaciares de valle o glaciares, lo que se llama glaciares de valle o glaciares colgantes, que bajan por los diferentes flancos del volcán y finalmente desembocan o sea, generan un pequeño río que se asocia a una cuenca hidrográfica. Entonces, básicamente, los glaciares aquí en el Ecuador son glaciares de valle y colgantes. Referido, Gracias. Ah, sí, referido a siga lo así. que, sí, a lo que usted pregunta, si eso tiene que ver algo con la con el cambio climático, digamos que depende, ¿no? Depende de la exposición de los glaciares, porque hay algunos glaciares que tienen exposición o sea, de acuerdo en cada época del año tienen diferente exposición a la radiación solar, entonces sí influencia de alguna manera en el avance o retroceso de los glaciares. Gracias. Listo. Tenemos una mano levantada. Alden, puedes adelante con tu pregunta. Claro, bueno, estoy deshabilitado en modo video, así que me mantengo como anónimo. Bolívar, buenas tardes, qué gusto escucharle nuevamente. Yo tenía una preguntita respecto a la pérdida y, digamos, fusión de agua que tuvo el Chimborazo por la erupción del Tungurahua aproximadamente durante 10 años, entre el 2010 probablemente hasta 2020. No sé bien, pero no importa. La pregunta es, porque yo tengo entendido que el profesor Francu, su grupo de investigación, tomaron un núcleo de hielo de la cima del Chimborazo, si mal no recuerdo, precisamente en esa década, en algún momento en esa década, y tuvieron un serio problema de mezcla de aguas, por decirlo así. Las de arriba se filtraron en las capas de abajo del glaciar del Chimborazo y eso impidió una lectura correcta de la disposición vertical de los isótopos de oxígeno para hacer una reconstrucción paleoambiental. Mi pregunta es, Bolívar, ¿qué se salvó de ese núcleo de hielo? ¿Lograron, digamos, tener algo de información de las partes inferiores del núcleo de hielo o todo se echó a perder? Sí, a ver, referido a eso, efectivamente, como usted dice, a ver, se realizó una perforación en la cumbre del Chimborazo. En esa época ya estaba el proceso eruptivo del Tungurahua cercano, ya estaba avanzado. Entonces, efectivamente, hubo una cantidad importante de nieve, ¿qué digo? De ceniza que cayó sobre el casquete glaciar. Entonces, ahí se produce un fenómeno físico. Entonces, los cuerpos oscuros absorben mayor cantidad de radiación solar. Entonces, en la cumbre del Chimborazo, en esa época, como le digo, estaba casi gris o negro. Entonces, el proceso de fusión de glaciar fue anormal, fue acelerado por esta razón. Entonces, cuando la nieve superficial se fundía, percolaba y se iba, se introducía en el hielo de alguna manera y toda la señal isotópica que se encontraba en el hielo era borrada era borrada en algunos casos o alterada en otros segmentos del testigo por efecto de la fusión superficial que se producía y posterior percolación del agua en profundidad. Ahí en el Chimborazo se lograron sacar, a ver si mal no recuerdo, fueron dos núcleos de alrededor de 100 metros de longitud, de los cuales no se pudo obtener mayores resultados relacionados con la historia paleoclimática del Chimborazo. Es decir, no fue un proceso exitoso en lo que tiene que ver con el asunto del análisis de la señal isotópica por esta razón
que le estoy mencionando. Básicamente es por la alteración de la señal isotópica, por la percolación del agua superficial inducida por la fusión de la nieve en relación con la ceniza volcánica que cayó. Entonces, Tremendo, no, permítame. Quiere decir que entonces los 100 metros del testigo se alteraron y no tenemos información de la señal isotópica en así ese es, no se instante. tiene, no se pudo tener una buena, un- Lo que nos hizo la mama Tungurahua, oiga. Bueno, muchas gracias, se, Ay, lo- profesor. se, Hay ¿aló? otras preguntas en el chat, me parece. Dice Luis sí. Vasco, ¿existe Se evidencia de obtuvo microplásticos? ¿aló? Sí, ahí lo Bolívar escucho. estaba todavía Le estoy hablando, explicando, sí, ya. Ah, estaba perdón. explicando. Entonces, por ejemplo, en el que Calla se pudo obtener un core de hielo en el cual sí se pudo realizar la interpretación de alrededor de 10.000 a 11.000 años de historia paleoclimática, sí, pero ahí no se tuvo el problema de la alteración de la señal isotópica. Otro caso es por ejemplo, en Bolivia, en, en el Illimani también se hizo la misma operación, se obtuvo un testigo de alrededor de 130 metros se pudo obtener, si mal no recuerdo, como unos 30.000 años de historia paleoclimática, pero es porque la señal estaba intacta, no se tuvo lo que ocurrió acá en el Chimborazo. En el Chimborazo lo más que se pudo observar es una señal de unos 20, 30 años, o sea, de la parte más superficial, pero que no corresponde a lo que se quería ver, ¿no? Que es la evolución del clima durante algunos miles de años. Ese Muchas sería eso. gracias, Bolívar, muy amable. ¿Ya? Muchas gracias, Bolívar. Hay otra pregunta de Luis Vasco. ¿Existe evidencia de microplásticos presentes en glaciares? ¿Cuáles serían estas implicaciones en las fuentes de agua que alimentan campos y ciudades? Eh, Acá no, o sea, primero tengo entendido que aquí no, o sea, aquí en el INAMI no hemos realizado esos estudios, así que no podría hablar sobre la temática, pero tengo entendido que los microplásticos están presentes en todos los glaciares del mundo, en todas las montañas, en el Ártico, en la Antártica, entonces, eh, efectivamente sí están presentes, pero nosotros no hemos realizado estudios sobre eso y no podría indicarles si tiene alguna relación o no con la calidad del agua finalmente, ¿no? Listo, muchas gracias, Bolívar. Si alguien más tiene preguntas, también adelante. Bueno, yo quería pues también recalcar esta conferencia en el marco del seminario, ¿no? Que justamente es Humboldt, Naturaleza y Sociedad Tejiendo el Mundo, porque pues Humboldt también analizó mucho como estas formas en que todo está integrado, como el dañar un ecosistema en un lugar genera unos cambios, ¿no? Por ejemplo, en el lago de Valencia, en Venezuela, como la deforestación empezó a cambiar pues todos los patrones climáticos del lugar, ¿no? Y digamos que es un antecedente muy importante también pues al análisis actual de cambio climático que manejamos y que muchas veces pues se niega, ¿no? Ya diversos pues gobiernos y políticas a nivel global niegan la existencia del cambio climático y estas afectaciones que se está teniendo. También Bolívar, pues si nos puedes contar pues un poco las consecuencias, ¿no? De el derretimiento de todos estos glaciares. Nosotros en Colombia pues tuvimos, hace poco pues estábamos conmemorando justamente Armero, que fue pues un pueblo que se destruyó totalmente después de que un glaciar se deshizo en el Nevado del Ruiz. Entonces, pues adelante, si nos quieres contar un poco sobre estos temas. Bueno, sí, o sea, en o sea, en cada país, en cada región geográfica, la implicación del derretimiento de los glaciares es diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, las fuentes de agua que se utilizan para captar, básicamente para agua potable, en su mayoría vienen del agua que se colecta en el páramo. Eh, la,
la fusión de los glaciares aporta de manera marginal a este volumen de agua. Es decir, en el caso del Ecuador se lo utiliza más como un indicador de cambio climático, ¿sí? Entonces, es importante recalcar eso, ¿no? Por ejemplo, la realidad de los glaciares en Perú es diferente porque ahí las coberturas glaciares son mayores, las ciudades de montaña en un mayor porcentaje dependen de la fusión de los glaciares. Lo mismo ocurre en Bolivia. En el caso de, en el caso de Chile, Argentina, se tiene otra realidad. En cambio, allá eh, la importancia más grande es de las nevadas, o sea, de la cantidad de nieve que cae y que se funde y que finalmente aporta a las cuencas hídricas. En el caso de Chile y Argentina tienen coberturas glaciares inmensas, ¿no? Que van del orden de 10.000, 15.000 kilómetros cuadrados. Aquí en nuestros países andinos las coberturas glaciares son bastante pequeñas. En el Ecuador, como les había dicho, son 37 kilómetros cuadrados en números cerrados y se lo utiliza más como un indicador de cambio climático. En Perú y Bolivia tienen una importancia diferente, ¿no? En Colombia también, tengo entendido, tienen otra connotación. Lo que sí hay que tener presente es que hay comunidades que viven cerca de los glaciares y ellas tienen que adaptarse a las nuevas condiciones de la disponibilidad de recurso hídrico. Básicamente están relacionadas con la disponibilidad de agua para sus cultivos para la ganadería, que son básicamente actividades de subsistencia y que de alguna manera eh, les ayudaban para tener su sustento, ¿no? Entonces ahora lo que habría que pensar es en ayudar a esas comunidades mediante medidas de adaptación. En el caso del Ecuador, ya se están llevando a cabo esas actividades, digamos, de adaptación por parte del Ministerio de Ambiente y de otras instituciones que trabajan con las comunidades indígenas cercanas a los glaciares que han sido afectadas de mayor manera para que tengan una manera de sustentar sus vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del Chimborazo, del Cotopaxi, que tenían había personas que dependían de glaciar, básicamente relacionados con el turismo. Entonces, antes habían más personas que venían a, a los glaciares para hacer cumbre y todo eso. Entonces, ahora, en el caso del Chimborazo, se trata de que esto sea sustentable, se han buscado nuevas rutas y se trata de mantener esta fuente de ingresos para las personas de las comunidades, ¿no? Que realizan las actividades de guianza, todo eso. En el caso del Carihuayraza, como les había dicho, y esto podría tomarse como ejemplo de medida de adaptación. Entonces, por ejemplo, las comunidades antes realizaban guianza para ir a la cumbre y ahora realizan guianza para hacer trekking y que la gente vaya a conocer de dónde estaba el glaciar, cómo era el glaciar. Entonces, es una manera de adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces, pienso que todos deberíamos pensar en eso a futuro, no solamente así de aquí a 5 o 10 años, sino hay que pensar que en 50, 100, 200 años el recurso hídrico va a ser escaso. Entonces hay que procurar cuidar los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador, yo creo que sería importante concientizar sobre la importancia del ecosistema de montaña, básicamente del ecosistema páramo, no destruirlo, tratar de conservarlo y saber que este es la reserva de agua para el futuro y tenemos que tratar de no destruirlo y mejorar el estudio para saber cómo es la dinámica del recurso hídrico en el páramo y no alterar más las condiciones actuales de los ecosistemas de montaña. Muchas Súper, muchas gracias. gracias. Yo tenía también otra pregunta. Sí, Usted nos comentaba que este proceso
es en parte natural, en parte por la acción humana. ¿sí? Pero quisiera saberla si existe alguna forma en la que a nivel local o tal vez a nivel nacional se puedan implementar estrategias para revertir este proceso que de alguna manera a futuro se pueda incrementar el área de la cobertura de los glaciares. Bueno, hay que recordar que primero el proceso de avance o retroceso de los glaciares es un proceso geológico natural, ¿sí? Es un proceso geológico natural de nuestro planeta que siempre existió, existe en la actualidad y a futuro seguirá existiendo. ¿Ya? Entonces, como todo fenómeno, como toda actividad en el planeta afecta de alguna manera al medio ambiente. Entonces, hay que tener presente que este es un problema, digamos, entre comillas, es un problema que no, involucra a todo el mundo, ¿sí? Entonces, hay un antecedente sobre eso. Entonces, si mal no recuerdo, desde 2015 en la COP en Francia, todos los países del mundo asumieron compromisos, ¿no? Que lamentablemente no los han cumplido, ¿sí? Entonces, si es que todos los seres humanos no ponemos de parte para cuidar nuestra casa, nuestro planeta, es decir, no alterar más lo que ya hemos hecho todos, sin excepción, todos de alguna u otra manera hemos apostado para que la condición natural de nuestro planeta cambie, ¿no? Entonces, si es que todos no nos ponemos de acuerdo, va a ser muy difícil que esto, o sea, en términos sencillos, esto no va a mejorar. O sea, lo que se va a tratar, lo que se trata es de que no empeore, ¿sí? Que se llegue a un cierto término y que ahí se mantengan las cosas, lo que tiene que ver con el asunto de emisiones de gases de efecto invernadero, todas esas cosas que son las que afectan el proceso natural del planeta, ¿sí? Entonces, eh, es bastante difícil. Hasta el conocimiento actual de la ciencia no tiene una solución para poder revertir este problema y creo que será muy difícil que se pueda tener un proceso así que el hombre pueda revertir esta tendencia, digamos, del retroceso acelerado de los glaciares. Lo que sí hay que tener en cuenta, o sea, nosotros lo vemos desde un punto de vista de nuestro tiempo de vida, ¿no? Nosotros tenemos en promedio, digamos, un tiempo de vida de 70, 80 años. En los 70, 80 años con suerte nosotros podremos ver que en algunos años algunos glaciares avanzarán un poco, seguirán retrocediendo y avanzarán otra vez. Y desgraciadamente en nuestra generación, por ejemplo aquí en el país, hemos tenido digamos, la mala suerte de ver la desaparición de un glaciar ya, el Caihuayraza, como les había dicho, y próximamente, yo estimé en unos 15, 20 años, otro glaciar que desaparecerá será el de Lili. Pero, o sea, como le digo, nosotros vemos eso como, o sea, como eh, durante nuestro periodo de vida, ¿no? Pero como le había dicho, este es un proceso geológico, ¿ya? Los procesos geológicos llevan miles de años. Entonces, nuestro planeta está sujeto a procesos que se llaman los procesos glaciares, los interglaciares y los glaciares. O sea, es un proceso de enfriamiento del planeta, calentamiento del planeta, nuevamente enfriamiento del planeta. Entonces, estos procesos duran miles de años, ¿no? Entonces, actualmente nosotros estamos caminando hacia una nueva era glacial, o sea, hasta un nuevo proceso de enfriamiento del planeta que tardará unos 20.000, 30.000 años. Es decir, en 20.000, 30.000 años, hablando así, para que me entiendan, aquí en Quito, donde que nosotros estamos actualmente ubicados a 2.800, 2.900 metros del mar, existirán glaciares, pero en 10.000, 20.000 años, es decir, en un proceso geológico que dura miles de años. Entonces, hay que tener presente eso. Y básicamente lo que pienso desde mi punto de vista, lo que debemos hacer los seres humanos es adaptarnos a las nuevas condiciones de la realidad del planeta.
básicamente sería no destruir no destruir los ecosistemas, no promover más la deforestación. ¿Qué más? Tratar de que el nivel del mar no se incremente de una manera acelerada con el compromiso de todos, ¿no? Y, y básicamente eso sería medidas de adaptación y no cuidar nuestros ecosistemas. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, una manera de cuidar las fuentes hídricas sería, por ejemplo, no quemar los páramos, realizar una agricultura responsable, es decir, no rebasar cierta altura para que el páramo no sea destruido, fomentar el uso racional de las fuentes hídricas, que no son recursos ilimitados. En las ciudades promover el buen uso del agua, utilizar, en nuestro caso, por ejemplo, son cosas pequeñas que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, no desperdiciar el agua cuando, por ejemplo, para lavar nuestro vehículo, nosotros aquí estamos acostumbrados a utilizar la manguera, y en la manguera, yo que sé, para lavar un vehículo utilizan 1.000, 2.000 litros de agua, ¿sí? Lo que tranquilamente se puede realizar utilizando una cubeta de agua con una esponja. Utilizar la energía de manera responsable, por ejemplo, utilizar focos no incandescentes, sino los nuevos focos LED, cosas así, ¿no? Entonces, utilizar el recurso agua de manera responsable y tratar de no desperdiciar la energía, ¿no? Pues, sobre todo, por ejemplo, eh, nosotros utilizamos los vehículos que finalmente vienen de la combustión de los combustibles, de los combustibles fósiles. Entonces, tratar de utilizar menos estos sistemas para de esta manera contribuir, aunque sea de manera mínima, a que nuestro no incremente más la temperatura del planeta con la emisión de gases, ¿no? Sería eso, así, algunas cosas muy generales que podríamos hacer, pero en sí es muy complicado decirle haga tal cosa para hacer que los glaciares crezcan, ¿no? Hay que ser pragmático y directo en las cosas y decir las cosas, las realidades. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, el profesor Aldian Yepes. Adelante, profe. Sí, Bolívar, disculpe el abuso de confianza con tanta pregunta. Yo recuerdo que en la exposición usted había mencionado que el glaciar del Iliniza está más bajo respecto del glaciar del Altar, por ejemplo. Sí, No recuerdo exactamente la cota de altura entre uno y otro, pero es alrededor de 5.000. Ya sabrá usted corregirme, pero la pregunta es... Perfecto, gracias. Correcto. Sí, 5.305 para el Iliniza y Altar 5.319. Iliniza está, por lo tanto, más bajo que el glaciar o la cobertura, digamos, glaciar del Iliniza es más baja que la cobertura glaciar del Altar. Mi pregunta es, ¿por qué se vaticina que en unos años el Iliniza desaparecería antes que el Altar? Dada esta, sí, digamos, yo esperaría que desaparezca primero el Altar y después el Iliniza. ¿Qué es lo que podría explicar este vaticinio invertido? ya, básicamente, como le había dicho, aquí el, eh, se tiene el estudio en el glaciar de la Antisana, ¿no? Entonces, ese es el glaciar tipo para los glaciares ecuatorianos. Ajá. Entonces, la línea de equilibrio actualmente está ubicada a 5.127 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? En promedio. Uh-huh. Entonces, bajo esta línea se produce siempre fusión de glaciar. Sobre esta línea se produce acumulación. ¿Ya? Entonces, para los próximos años, de acuerdo a la tendencia, la, la línea de equilibrio va a estar cerca, va a ir, se va a ir más arriba, ¿sí? Entonces, el glaciar del Iliniza es un glaciar pequeño, ¿sí? Actualmente tiene una zona de acumulación bastante reducida. Si la línea de equilibrio sube cerca de los 5.250, 5.300 metros, la acumulación va a ser casi nula. Entonces la fusión va a aumentar y el glaciar se va a retraer.
Entonces, eso también tiene relación con la morfología de la montaña, ¿sí? El, el, el Iliniza está expuesto casi directamente aquí. Se puede ver. Gran parte del año está expuesto a la radiación solar, lo que hace que la fusión sea mayor. En el caso del altar, la morfología es diferente. Entonces, la exposición que tienen los glaciares durante el año es menor y la, la permanencia, digamos, del glaciar va a ser mayor que en el inicio. Además, la cobertura glaciar del altar es mucho más grande y tiene una zona de acumulación que de cierta manera favorece o sea, que el glaciar esté perenne por más tiempo. En el caso del Inicia Sur es un glaciar pequeño y la línea de equilibrio está muy cercana a su cumbre. Si tiene una línea una zona de acumulación muy pequeña, lo que hace que uno de los candidatos, digamos, eh, sin equivocación, a desaparecer en los próximos años. De acuerdo a la tendencia del avance y retroceso observado en los glaciares, es lo que va a ocurrir. Muchas gracias, Bolívar. Qué interesante. Si puedo concluir, entonces hay como dos factores que están empujando esa tendencia de desaparición de la cobertura glaciar. Primero, del Iliniza. Primero, digamos, la exposición solar, luego la morfología. Son dos factores importantes. Podemos considerar un tercer factor que sería los vientos convectivos que vienen desde la cuenca amazónica hacia la cordillera ecuatoriana y que depositan primero humedad en la oriental, es decir, en el altar, y después pasa con algo más, con, digamos, algún grado de humedad hacia la occidental. ¿Puede ser ese otro factor? Podría ser, pero estaría sujeto a verificación. Ajá. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, Bolívar. Bueno, me da pena contigo otra pregunta más, o si puedes explicarnos un poco más a detalle, pues tal vez en el público no todo el mundo esté tan orientado en saber qué es esto de la línea de equilibrio, porque es importante, y de alguna manera también cuáles serían, o sea, esos datos pues de línea de equilibrio pues para los volcanes en Ecuador. Y otra cuestión también es si estos datos glaciológicos de Ecuador se integran a modelos regionales y globales de cambio climático que permitan entender cómo estas dinámicas. A ver, como le había dicho, la línea de equilibrio actualmente en los glaciares es de 5.127 metros sobre el nivel del mar. Es una línea promedio. O sea, todos los años no está en este valor. Es un promedio de los 30 años de estudio que se han tenido sobre la antisana. Entonces, este valor promedio es el valor tipo para los glaciares del Ecuador. La línea de equilibrio o sea, es una línea imaginaria que nosotros la definimos mediante mediciones que se realizan en el glaciar. Sobre esta línea se produce acumulación, es decir, cuando ocurre una nevada, la nieve se transforma en hielo por un proceso físico. Se funde y se derrite, es decir, en esta zona permanentemente se está perdiendo glaciar, digamos. Sí, y sobre esta línea de equilibrio se está acumulando el glaciar. Entonces, como es el hielo, es un elemento plástico, ¿no? Entonces, cuando se produce la acumulación en la parte alta del glaciar, el hielo fluye hacia la parte inferior y hace que el glaciar avance. Entonces, cuando se tiene una acumulación fuerte, la dinámica del glaciar aumenta, entonces esto compensa de alguna manera la fusión que se produce en la zona baja de la línea de equilibrio y hace que el glaciar de cierta manera sea perenne. Sí, ¿qué otra cosa me indicaba? Sobre si los datos de estos glaciares se integran a redes globales pues para entender cambio climático, si estos datos se envían o cómo será.
Sí, estos datos son, como le había dicho, estos datos son remitidos al Google Glacier Monitoring Service, entonces ellos los integran en modelos en modelos climáticos a nivel global, ¿no? Entonces, utilizando estos modelos se han realizado em, en predicciones de cómo será el comportamiento de los glaciares en los próximos años, pero hay que recalcar que son modelos únicamente, ¿no? Entonces, se alimentan con los datos que se generan alrededor de todo el mundo, se integran en los modelos climáticos y de cierta manera se puede realizar una predicción de cómo será el avance o retroceso de los glaciares a nivel global en todo el mundo. Pero, como le digo, hay que tomar esto con, con un poco con pinzas, como se dice vulgarmente, porque son modelos, ¿no? Entonces son modelos que tienen datos puntuales y que en las condiciones actuales del conocimiento todavía tienen cierta imprecisión. Entonces, actualmente existe un modelo que lo está corriendo el Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, utilizando tecnologías nuevas como son la inteligencia artificial, todo eso. Entonces, es un proceso, ¿no? Estimo que de aquí no se ve de cómo vaya el asunto, en unos pocos años, pueden ser 5 o 10, estos modelos serán calibrados de mejor manera y se podrán realizar predicciones más precisas o exactas sobre cómo va a ser el comportamiento de los glaciares en todo el planeta. Es decir, es algo que está en proceso, todavía está como decir, en una fase experimental, pero sí están utilizando los datos, todos los datos que se generan alrededor del mundo para integrarlos en modelos y realizar predicciones. Dentro de esto también han sido integrados en los modelos que son generados y reportados por por el IPCC. Entonces, los últimos resultados corresponden al ciclo 6, al R6, que se terminó en el 2021. Es el informe R6. Actualmente se está trabajando sobre el ciclo 7, el R7, que tengo entendido que a lo mejor saldrá en 2027, 2028. Entonces, para esa época esperamos que ya las predicciones que se realicen con los modelos de cambio climático, los modelos con diferentes escenarios sean mejores que los actuales. Entonces sí, hay gente que está trabajando sobre esa temática de los modelos y ahora con la integración del Learning Machine o sea, es algo que está en boga, digamos, ¿no? Pero siempre hay o sea, a la máquina hay que educarle, ¿ya? Tiene que darle buenos datos y es que según eso va a mejorar las proyecciones. Entonces, mientras más datos se tenga, mejores resultados serán los que se tengan con los modelos, pero como le digo, son modelos únicamente, ¿no? Que tienen su incertidumbre. Bueno, muchas gracias, Bolívar. Pues muy interesante conocer todo esto sobre los glaciares en Ecuador y en el mundo, ¿no? En este momento. También nos hace pensar mucho sobre esta forma de entender el mundo que nos propone Humboldt, ¿no? De manera integrada, donde nada está aislado de nada, donde cada cosa que tenemos en un lugar genera una afectación global también, ¿no? Como el estudio que él hace en el lago de Valencia. Y bueno, justamente antes de ayer nos recordaban en la conferencia de Adrián Soria, como también cuando Humboldt asciende el Chimborazo, se da cuenta como de esta relación entre clima y altura, ¿no? Y pues algo que para nosotros pues es totalmente normal, ¿no? Entender que a mayor altitud, menor temperatura, para Humboldt en su momento fue todo un descubrimiento, ¿no? Y asciende los volcanes con diferentes instrumentos pues para medir, evaluar, etcétera, ¿no? Y conocer. Entonces, bueno, muchas gracias, Bolívar.